Acabamos de cantar acerca de quién es Él. Santo, santo, santo. Mientras recordemos esas verdades profundas que describen quién es Él, nuestros corazones deben regocijarse en esas verdades que exaltan, glorifican y honran al Dios Trino que adoramos y exaltamos. Quiero invitarte a ir a Romanos capítulo 11 y estaremos en el verso 23 en adelante. Si nos visitas por primera vez, bienvenido, bienvenida. Y solemos estudiar la Biblia verso a verso y hoy nos encontramos en los versos 23 al 36 del capítulo 11 de la carta a los Romanos. Ha sido una enorme bendición estudiar estos 9 capítulos, todo el libro romano hasta donde vamos hoy. Ha sido un gran reto. Debo confesar que Romanos 9, 10 y 11 son textos sumamente complejos y que humillan el corazón. Y por supuesto Dios ha obrado de manera poderosa en mi propia vida, entendiendo y comprendiendo estos textos. Si Dios lo permite, la próxima semana estaríamos entrando a Romanos 12, que es la parte práctica de la carta. Pero eso no significa que hoy no aprendamos y entendamos las verdades de Dios necesarias para nuestra vida y que podamos poner esto en práctica. Antes de poder leer la palabra de Dios, me acompañas a orar, pidiéndole al Señor sea glorificado y honrado en todo este tiempo. Señor, bueno eres tú, misericordioso en verdad. Gracias, Señor, por tu misericordia y bondad a nuestra vida. Nos sentimos, Señor, sumamente agradecidos de ver tanta bondad hacia nosotros, Señor. Dios, independientemente en las circunstancias que quizás nos encontremos esta mañana, Señor, tú sigues siendo bueno, Señor, y tu palabra afirma que nuevas son sus misericordias para con nosotros, Señor. Y aquellos que hemos creído, hemos confiado en Cristo Jesús, estas promesas también son para nosotros. Pues Dios, tú sigues mostrando a nosotros, inmerecedores, frágiles como somos, nos sigues mostrando nuestra necesidad de ti. Y Dios, hoy venimos delante de ti, Señor, con corazones humildes, Señor, a reconocer y entender, Señor, que solo tú tienes palabras de vida para nuestras vidas, Señor. Así que Dios, alimente nuestros corazones con su palabra, nutra nuestros corazones con su ser, que el Espíritu Santo obre en nuestra vida para la gloria de tu nombre y nosotros podamos verte a ti tal cual eres y podamos glorificar y honrar tu bello nombre. Gracias, Señor, por su misericordia con su iglesia. Señor, tantos testimonios de su poder, tantos testimonios de su bondad, y seguirá, Señor, siendo fiel. Aún, Señor, las circunstancias nublen, Señor, nuestra mirada hacia ti en tu fidelidad, Señor, tú sigues siendo fiel, Señor. Así que Dios, ayúdenos a ver claramente, a entender claramente quién eres tú para adorarte y doblegar, Señor, toda nuestra vida al conocimiento del Dios Santo, el Dios Trino. En tu nombre oramos, Dios. Amén y amén. Bueno, hermanos, quiero invitarte a ir a Romanos 11 y estaremos en los versos 23 al 35. Son bastante textos y espero que podamos abordar cada uno de ellos y aprender y nutrir y fortalecer nuestra vida espiritual a través de su palabra. Honramos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas y dice así la palabra de Dios. Versículo 23, Romanos 11. Y también ellos, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre, y contra lo que es natural fuiste injertado en un olivo cultivado, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Recuerda, el apóstol Pablo nos está enseñando en estos capítulos 9, 10 y 11 la fidelidad de Dios con respecto a la salvación del pueblo de Israel. Él habla mucho acerca de los gentiles, pero también su enfoque es que podamos ver el plan de Dios en toda la narrativa de la Escritura. Versículo 25, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean sabios en su propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Eso se refiere a la iglesia. Versículo 26, así todo Israel será salvo, tal como está escrito:
El libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos. Cuando yo quite sus pecados, en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Pues así como ustedes en otro tiempo fueron desobedientes a Dios, pero ahora se les ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos, así también ahora estos han sido desobedientes, para que por la misericordia mostrada a ustedes, también a ellos ahora les sea mostrada misericordia. Porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Versículo 33, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha llegado a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él, para él son todas las cosas. A él sea la gloria por siempre. Amén. Permíteme iniciar este tiempo a modo de ilustración. Piensa en ese libro que tanto te gusta leer. Y espero que sea la Biblia. Pero si tienes un libro favorito de alguna historia, alguna narración que nos encanta, quizás conoces toda la historia porque has leído el libro. Difícilmente una persona apreciaría ese libro si solo leyera una parte de la información de ese libro. Pensémoslo en una serie de libros que quizás son 3 partes. Tú podrías tener la idea general de los 3 libros, pero si tú le das solo un libro a una persona y lee ese libro, él carecería de todo el contexto de los 3 libros. Si pensamos en películas como El Señor de los Anillos o otras películas que tienen sagas, las personas difícilmente entenderían de qué trata la historia, la Guerra de las Galaxias, El Señor de los Anillos, El Hobbit, si solo mira una parte de todo el concepto de la historia. Y nos sucede lo mismo con la Escritura. Tendemos a quizás solo leer porciones y partes de la Escritura y generalmente nos enfocamos en el Nuevo Testamento por ser Nuevo Testamento y nos olvidamos de las historias del Antiguo Testamento y perdemos la información relevante que está ahí. Y puede que nos pase con este capítulo, porque si tú notas las referencias del apóstol Pablo constantemente al Antiguo Testamento, como está escrito, son quizás de los 3 capítulos en los que el apóstol Pablo más cita las antiguas escrituras. Entonces, hermanos, para poder entender el plan de Dios, necesitamos ser estudiantes de la Escritura. Y por eso el apóstol Pablo quiere que la iglesia gentil en Roma pueda entender el misterio de la salvación hacia los gentiles y hacia ellos mismos como iglesia. Y por lo tanto, eso es algo que nos involucra a nosotros, ¿no? Porque si tendemos a dividir la iglesia, las escrituras entre un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento, y lo que generalmente la gente piensa acerca del Antiguo Testamento, que expresa a un Dios que es iracundo, y que el Nuevo Testamento nos presenta a un Jesucristo misericordioso, la tendencia más popular acerca de toda la Escritura es pensar que el Antiguo Testamento es muy diferente al Nuevo Testamento, o que el Dios del Antiguo Testamento es muy diferente al Dios del Nuevo Testamento. Y lo que Pablo quiere que entendamos aquí es que hay una unidad en las Escrituras y que Dios es sumamente poderoso, y por eso Él termina, después de explicar en Romanos 9, 10 y 11, con esta profunda doxología, diciendo, oh profundidad de las riquezas y las sabidurías del conocimiento de Dios. Él está diciendo, no puedes agotar a Dios. Es tan profundo, tan vasto, tan magnánimo en su ser, que nuestra mente es tan pequeña, tan finita, que sus caminos son inescrutables, inalcanzables para mentes como las nuestras, pero aún así nos llama a conocerlo y entender y conocer quién es Él. Muchas veces leemos las Escrituras simplemente sin entender la historia completa. Y es difícil disfrutar, ¿no? Sea que sea una película, un libro, una historia, si no entiendes toda la narrativa de esa historia. Uno de los propósitos que pienso yo que el apóstol Pablo está
apuntando o que quiere responder es que Él quiere darle a la iglesia en Roma, que es una iglesia predominantemente gentil, les quiere dar un panorama respecto a la salvación, les quiere dar una idea de quién es Dios, una idea completa de quién es Dios. Recuerda, en los versos anteriores, el apóstol Pablo se refería a Dios como severo y bondadoso. Generalmente tenemos una visión de Dios un poco en dicotomía. Pensamos en Dios como un Dios de amor y muchas veces o muy pocas veces queremos admitir o pensar que Dios es un Dios de ira. La palabra de Dios dice: horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Pero la verdad es que Dios es tanto amoroso como justo, misericordioso como fiel a su palabra. Dios también es un Dios de amor, pero también es un Dios de ira. Amén. El apóstol quiere atacar la hostilidad que puede estar ocurriendo en la iglesia en Roma. Solo piensa por un momento, estamos en Roma, son creyentes romanos la mayoría de ellos, y cuando ellos vieron, ¿no?, a los judíos fueron hostiles con el cristianismo. Solo tienes que leer el libro de los Hechos para darte cuenta de eso. Hubo hostilidad, incluso antes de que el imperio romano mostrase hostilidad al cristianismo, los judíos fueron hostiles contra los cristianos. En su mente podría haber esa presuposición de que si es judío es enemigo de la iglesia y es enemigo del evangelio. Y Pablo quiere enseñarles que Dios tiene un plan incluso con ellos. Es un plan que lo involucra a la iglesia gentil y por supuesto también a nosotros. Dios es un Dios de promesas, amén. Él es un hacedor de promesas, pero tienes que entender también que Él es un cumplidor de promesas. Ese es el concepto completo de Dios. No solamente hace promesas, Él cumple promesas. Así que quiero invitarte a ir al verso 23 de Romanos 11 y vamos a ir avanzando para entender y comprender al Dios mostrado en esta escritura. Y oro al Señor y pido al Señor que podamos responder como el apóstol Pablo: oh profundidad de la riqueza y la sabiduría de Dios. Versículo 23 de Romanos 11 dice: y también ellos, ¿quiénes son ellos? La iglesia o el pueblo judío, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Lo que quiero que notes en este verso es que ellos necesitan creer en Jesucristo. No hay dos planes de salvación. Lo que Dios está diciéndole a la iglesia gentil para que entienda y comprenda la situación del pueblo judío es que ellos necesitan creer en el evangelio. Ellos necesitan poner su mirada en el Señor, necesitan arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios por los méritos de Cristo. Y Él dice, si ellos continúan en su incredulidad, pero ellos necesitan creer en Jesucristo, si no continúan en su incredulidad, ellos serán salvos. Le está diciendo que cuando ellos pongan su mirada en Jesucristo, ellos serán libres de la corrupción y del pecado, libres de la condenación eterna. Solo necesitas ver el verso 26 rápidamente. El apóstol Pablo está citando el Antiguo Testamento y le dice: el libertador vendrá de Sión. Cuando ellos crean, ellos serán injertados. Y este es un verbo pasivo que significa que alguien más está ejerciendo la acción de injertarlos. No es el pueblo judío que está siendo injertado por sí mismo. Y recuerda esto es muy importante porque ellos tienen conocimiento de Dios, al menos cognitivamente, ¿no? Ellos se sabían las escrituras de pie a cabeza, de tapa a tapa, de principio hasta fin, conocían las escrituras, pero no había entendimiento real. Recuerda que el apóstol Pablo dijo que ellos eran celosos en cuanto al conocimiento de Dios, pero no entendían, no conocían. Él dice que Dios tiene que hacer la obra en el corazón del judío para que pueda ser injertado de nuevo en el olivo cultivado. Entonces Dios que tiene que actuar. Dios está teniendo misericordia como lo ha tenido contigo y conmigo. Dios tendrá misericordia y Él los injertará de nuevo en el olivo. Dios lo hará y el apóstol Pablo dice, Dios es capaz de hacerlo. Él es todopoderoso. Usa esta expresión, Dios es poderoso para injertar al pueblo que ha sido desgajado del olivo. Él es poderoso para volverlo a injertar en el olivo cultivado. Dios puede hacerlo con Israel, puede hacerlo con el gentil. Significa que Dios puede hacerlo con quien Él quiere. Ese es el principio aquí. Dios puede hacerlo, Dios es capaz.
Tendemos a poner esta mirada tanto en el gentil como en el judío, pero necesitamos prestar atención a eso, es que es Dios quien está injertando tanto a judíos como gentiles a su pueblo. Cuando Dios interviene, hermanos, todo cambia. Todo cambia. Eso es lo que Pablo nos está diciendo que pasará con Israel. Dios mismo lo hará. Versículo 24. Dice así: porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre, y contra lo que es natural fuiste injertado en un olivo cultivado, ¿cuánto más estos? ¿Quiénes son estos? Está hablando del pueblo judío que ha sido cortado. ¿Cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados de su propio olivo? Si Dios puede injertar gentiles a su pueblo, si Dios puede llamar pueblo a lo que no son pueblo, ¿Dios no podrá salvar judíos? Eso es lo que Pablo quiere que entendamos, porque tenemos esa quizás mala costumbre de ser divisionistas, sectarios, de pensar de que nosotros somos más privilegiados, y somos sumamente privilegiados de entender y ver el evangelio, pero pensamos de manera divisoria de que los demás, los que están corriendo sin el Señor, los que viven en el pecado, ellos no merecen la salvación, y pensamos que nos salvamos y creemos y continuamos creyendo por nuestros propios méritos, pero se nos olvida que es Dios quien está haciendo la obra, tanto en tu vida, en mi vida, como en todo el mundo. Y hablando del pueblo gentil, si Dios es poderoso para salvarte a ti, que eras un olivo silvestre, ¿cuánto más Dios podrá hacerlo con su propio pueblo? Entonces, por eso él usó la expresión anterior: no seas arrogante, no seas orgulloso. Y ahora nos está diciendo: no seas sabio en tu propia opinión. Porque nuestra lucha va a ser que tratar de censurar a Dios de cómo Él opera y cómo Él hace las cosas. Piensa por un momento en las crisis de nuestra vida. Solemos preguntarle a Dios: ¿por qué estás permitiendo esto en mi vida? ¿Por qué, Señor, estás dejando que esto pase en mi vida? Porque tenemos esa lucha en nuestros corazones. Queremos sí o sí dominar a Dios, editar a Dios, gobernar a Dios. No queremos dejar que Dios sea Dios. Queremos que haga las cosas que nosotros queremos, pero Él es Dios y le está diciendo: déjame actuar y déjame ser Dios. Si yo puedo salvarte a ti, que eras un olivo silvestre, que es imposible para mí, yo puedo salvar judíos también. Si Dios puede injertar gentiles, ¿no podrá injertar judíos? Nuevamente ves el punto. La palabra injertar está de manera pasiva nuevamente. Si Dios injerta a las ramas de olivo silvestre, Dios está haciendo la obra, no nosotros. Los gentiles, nosotros como iglesia, no nos injertamos a nosotros mismos. Dios obró en gracia y misericordia. Nadie se puede salvar a sí mismo. Nadie puede venir al Señor por su propia fuerza y su propia cuenta. Nadie puede salvarse por sus propios medios ni sus propios méritos. Así no es la manera en que Dios obra. Dios tiene que hacerlo. ¿Quién salió a buscar el olivo silvestre? Fue Dios. ¿Quién intervino y nos trajo a vida? Fue Dios. De hecho, Él dice: ustedes también estaban en desobediencia. O sea, ¿cómo puedes llegar a jactarte de pensar entre los que han rechazado al Señor y tú, si tú también estabas en la misma condición? Y yo tuve que mostrar misericordia y gracia sobre tu vida para que pudieras ver las bondades de la redención en Cristo Jesús y venir a mí. Así que número 1, Dios continúa siendo poderoso para salvar. Y Jesús continúa siendo el único camino para salvación. Quizás has escuchado esto una y otra vez. Pero esto es poderoso para la vida práctica de un creyente, porque Dios sigue siendo Dios y Dios sigue siendo poderoso para salvar, y Jesús continúa siendo el único camino a la salvación. No hay otro. Yo soy, dice el Señor, el camino, no uno de los caminos, el único, exclusivo camino a la salvación. No hay otra manera de ser salvo sino es por medio de Jesucristo, y Dios hoy continúa siendo poderoso para salvar gentiles y judíos. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso, porque Dios es capaz, porque Dios es fiel,
porque Dios es misericordioso y bondadoso. Él es capaz de hacerlo. Difícilmente alguno de nosotros podría decir, yo no tengo amigos inconversos. Difícilmente alguno de nosotros podría decir, yo no tengo familiares en mi familia extendida inconversa. Y creería yo que hay un testimonio quizás unificado, que podemos decir, hay personas en nuestra familia que decimos, ese jamás va a querer escuchar el evangelio. Siempre que le hablo de Cristo se burla de mí. Y la enseñanza ahí es poderosa incluso para nosotros en la vida práctica, porque no hay nada imposible para Dios. No hay hombre que pueda resistirse a la gracia de Dios, pero tenemos que entender que Dios es un Dios soberano. Él no responde a nosotros. Él responde a sí mismo, a su nombre y a su majestad. Por eso el apóstol Pablo termina en su doxología, a Él, para Él y solo para Él es la gloria, no para nosotros. Dios es poderoso para salvar. No hay nadie en este mundo que esté más allá del poder de Dios, más allá de la capacidad de Dios. Todos estamos bajo la soberanía de Dios. Pablo está haciendo el hincapié del poder de Dios. Pablo está así diciéndonos, Dios es poderoso para salvar al perdido. ¿Por qué has perdido la esperanza? ¿Por qué hemos clasificado al duro de corazón como el imposible de salvar? Porque no hemos creído y confiado en el poder de Dios y no descansamos en la soberanía de Dios. Dios hará lo que quiera hacer, pero nosotros deberíamos actuar en confianza porque Él es poderoso para salvar. ¿Cuántas veces quizás vamos a hacer evangelismo y pensamos, esta persona no va a escuchar, esta persona me va a rechazar? Dios es poderoso para salvar. ¿Por qué tenemos esa curiosa forma de presentar el evangelio, hablando de una cultura general, tratar de hermosear a Cristo, tratar de verlo bonito, aceptable, cuando Él lo es? Y lo peor es que tratamos de embellecer el evangelio con cosas absurdas, en lugar de simplemente predicar el evangelio y predicar a Cristo y este crucificado. Porque en nuestros corazones quizás tenemos el temor. Pensamos, ese hombre, esa mujer, es mi tío, mi papá, mi abuelo, no va a rendirse a los pies de Cristo. Y tengo que presentarle a un Cristo que sea accesible para él. Y rebajamos el evangelio al conocimiento del hombre, en lugar de decir, Dios es poderoso para salvar a este hombre. Él puede hacerlo, Él tiene el poder. Mi confianza y mi descanso está en el poder del evangelio. Voy a predicar el evangelio, voy a ser insistente en predicar el evangelio y dejar todo en las manos de Dios, porque Él es poderoso para salvar y el único camino para la salvación es Jesucristo. No necesito agregar algo más. ¿Lo entiendes? Necesitamos entenderlo en nuestros corazones. Qué mensaje más reconfortante para nosotros como iglesia, porque es un llamado y un recordatorio. Hoy vaya y predica a Cristo y a este crucificado. Dios es soberano en la salvación. Nosotros somos responsables de responder ante la salvación. La soberanía de Dios que tanto defendemos desde este púlpito no es un argumento en contra de tu responsabilidad de arrepentirte de tus pecados y volverte al Señor. Todo hombre, sea gentil, sea judío, ha sido llamado a creer y descansar en los méritos de Cristo y debemos creer y confiar en ello. El apóstol Pablo no está predicando otro mensaje de salvación y está diciendo, ellos cuando regresen de su incredulidad necesitan creer y confiar en Jesucristo. Cuando eso pase, Dios salvará. Dios nos lleva a una familia, nos une a un cuerpo, nos hace un templo, nos une a una vid, nos hace parte del árbol, nos hace una iglesia, nos hace un pueblo por medio de su plan soberano. Y todo es para la gloria de su nombre. Amén. Versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean sabios en su propia opinión. Nuevamente la advertencia de Dios, de Pablo, a nosotros como iglesia. Él está hablando a gentiles. Hermanos, nosotros somos soberbios.
Y tendemos siempre a querer decir las cosas en las que Dios se ha equivocado. Pensamos, bueno, Dios es noble, Dios es bueno, Dios es amor y misericordioso, pero no creo que está haciendo bien las cosas. Miras cómo está nuestro país. Pensamos, Dios, ¿por qué permites el mal? Dios, ¿por qué permites gobernantes corruptos? Y pensamos, Dios está haciendo las cosas mal. Quizás es bueno, amoroso, misericordioso, pero se le está yendo las cosas de las manos. No seas sabio en tu propia opinión. Una de las cosas en las que somos limitados es saber todo el cuadro, todo el panorama. Tenemos una visión miope, corta. Incluso cuando conducimos. Es una gran prueba de nuestra deficiencia espiritual. Miramos quizás 2 o 3 metros hacia adelante. Y no estamos pensando en todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Eso es de manejar de manera defensiva. La vida cristiana es igual, necesitamos ver todo lo que está ocurriendo, todo el panorama. Dios cumplirá cada una de sus promesas. A su pueblo escogido en el Antiguo Testamento, a su pueblo escogido en el Nuevo Testamento, ambos pueblos escogidos desde antes de la fundación del mundo, para que el hombre no se jacte que es por su competencia o por su observancia de la ley. El apóstol Pablo a este punto ha desbaratado el orgullo del judío y está desbaratando el orgullo del gentil. De ninguna manera la iglesia es sustituto del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Vienen a ser ambos pueblos un solo pueblo. El apóstol Pablo quiere que como iglesia entendamos, seamos conscientes del plan de Dios. ¿Recuerdas en los versículos anteriores decíamos que la salvación de los gentiles es para que el pueblo judío entre a celo y pueda ser salvo, y que la salvación del judío sea de beneficio y riqueza para la iglesia gentil? Es impresionante, ¿no? El misterio, la forma en como solemos entender la palabra misterio, quizás nuble un poco el texto, porque decimos, si es un misterio, entonces es algo que no puedo conocer. Si es un misterio, es algo que quizás yo no pueda entender. Si es un misterio, es quizás algo incomprensible para nosotros. Pero la palabra misterio usada en la Escritura es algo completamente distinto, algo oscuro, algo que no podemos entender. Piensa por un momento, si tuviéramos aquí algo que estuviera tapado con un mantel. El apóstol Pablo está diciendo que el evangelio, el plan de Dios a la iglesia gentil es un misterio que está siendo quitado el mantel para que nosotros podamos ver lo que está abajo del mantel. Entonces, en un momento ese misterio deja de ser misterio porque se revela a nosotros el plan de Dios. Dejó de ser oscuro y ahora lo vemos y decimos, lo entendemos, lo comprendemos, lo asimilamos, lo esperamos. Le está diciendo, este misterio está siendo removido, está quitándose el velo para que la iglesia pueda entender de que Dios está salvando gentiles y judíos. Y que no hay nada en esta tierra que pueda detener el plan soberano de Dios. ¿Lo notas? Para que entiendas el misterio de la salvación, dice. Dios ha endurecido, adormecido, como dice Romanos, les dio un espíritu de estupor, adormecimiento, como entumecimiento, para que no puedan responder. Y esa es la misericordia de Dios, porque debido a ese endurecimiento, la iglesia gentil ha recibido el evangelio y han sido salvos muchos hombres y muchas mujeres a lo largo de la historia de la redención, para que pueda traer a celo a su pueblo y ellos puedan venir al evangelio, ver a Cristo y recibirlo como Señor y Salvador. Y un día, como Filipenses enseña, todo hombre de lengua, tribu y nación, que incluye judíos y gentiles, puedan doblar sus rodillas ante el gran Dios que adoramos. Él dice, necesitas ver el misterio que está siendo revelado. No es que Dios está siendo tardo para cumplir sus promesas, está teniendo misericordia de los suyos. No es que Dios se le escapó de las manos del pueblo gentil, es que Dios está teniendo misericordia de ellos, mostrándole pacientemente la gracia y la verdad para que escuchen el mensaje, se arrepientan de sus delitos y pecados y vuelvan a Él. ¿Por qué el apóstol Pablo está empeñado en revelar este misterio? Solo piensa un momento, es una iglesia gentil, no está acostumbrado al Antiguo Testamento. Eso significa que aquel que estuviera relacionado con la Escritura y que Dios hubiera quitado el velo de sus ojos para ver la verdad, comprendería el mensaje del Evangelio desde Génesis hasta Malaquías.
o de Génesis hasta Crónicas, siguiendo el formato de la iglesia hebrea, de la Biblia hebrea, de Génesis hasta Crónicas. Que lo que el apóstol Pablo está diciéndonos, Dios cumplirá sus promesas. Solo presta atención al plan, solo mira lo que Dios está haciendo. Esto no es algo oscuro, esto no es algo incomprensible, esto es algo que no logras entender. Lo ves, lo verás ahora. Le dice, la iglesia gentil en Roma está viendo el plan de Dios y Dios está obrando y salvando. Pero él dice, no seas sabio en tu propia opinión, porque nuestra tendencia es querer decirle a Dios cómo tiene que actuar. Es algo que no podríamos haber entendido en nuestra propia fuerza. Es algo que nosotros no hubiéramos podido unir en nuestros propios medios. Tenía que ser abierto nuestros ojos para entender que Dios es quien está obrando para la salvación. No es que solo los supercristianos pueden entender esto. Todo cristiano debe entenderlo, de que Dios está salvando. Todo cristiano debe proclamar entonces a este Dios en el que cree. Entonces Pablo nos está diciendo que Dios está quitando el velo a la iglesia gentil para que pueda ver el plan de Dios y unirse a Pablo y decir, oh profundidades de la sabiduría de Dios, cuán insondables son tus caminos. El hecho de ver el plan de Dios, decíamos en prédicas anteriores, debe humillar nuestro corazón. Creemos que Dios es un Dios novato, esa es su primera experiencia como siendo Dios. Pero Dios es Dios y nos ha dicho que Él tiene un plan a prueba de fallas. Es un plan infalible, valga la redundancia. No puede fallar. Dios no puede fracasar y no fracasará. Por eso es que podemos decir toda la gloria sea a Él, por lo que ha hecho en nuestra vida y lo que seguirá haciendo. Número 3, entonces hay una actitud predominante en estos versos. Lo podemos ver en la forma en cómo él escribe esta carta y cómo termina su doxología. Pero permíteme decirte, cuando entendemos el misterioso plan de Dios que ha sido revelado, que nos está quitando el velo de nuestros ojos para ver la obra de Dios, podemos decir, aconsejarnos y animarnos como iglesia. Vengamos a Dios con corazones humildes y enseñables. Ese es el principio tras la expresión, no seas sabio en tu propia opinión, porque lo encuentras ¿dónde? En Proverbios. No seas sabio en tu propia opinión. Necesitamos la sabiduría de Dios práctica para nuestra vida. Necesitamos entender lo que Dios está haciendo, honrarlo por lo que está haciendo. Vengamos entonces con corazones humildes, enseñables. ¿Qué podrías enseñarle tú? Supongamos, y es una suposición, que fueras el hombre más inteligente en esta época. Tu IQ es impresionante. Tu sabiduría práctica, tu inteligencia. Jamás podrías darle un consejo a Dios. Jamás. Tendrías la suficiente capacidad, inteligencia práctica, astucia o como quieras llamarle para poder decirle a Dios cómo ser Dios. Estos textos deben humillar nuestros corazones. Así que vengamos con corazones humildes a aprender de quién, del Dios soberano al que adoramos. Dejémonos asombrar por el glorioso Dios que adoramos y servimos. Ese es el llamado del apóstol Pablo a la nación, a la iglesia gentil y a nosotros como iglesia. Pablo nos está recordando en estos versos que ellos están endurecidos, pero dice parcialmente. ¿Cómo podemos ver esto? Bueno, Pablo ya lo ha dicho, ¿no? No todos van a ser endurecidos. Y que este endurecimiento para los que están endurecidos es un endurecimiento parcial. No todos los judíos fueron endurecidos en los tiempos de Jesús. ¿Cuántos discípulos de Jesús eran judíos? O sea, no todos eran endurecidos. Dios tuvo misericordia. ¿Cuántos judíos recibieron al Señor en la predicación de Pentecostés en Hechos capítulo 2? La iglesia judía en Jerusalén era una iglesia judía. Entonces no podemos decir, no podemos interpretar que el plan de Dios falló cuando leemos en la Escritura que Dios está salvando a su pueblo. Pero no están siendo salvos todos, no están viendo todos. Hay una dureza del corazón, no solamente en la naturaleza pecaminosa del hombre. Dios ha puesto un juicio a la nación para que no pueda ver
y escuchando no puedan oír y viendo no puedan ver. ¿Recuerdas eso? Tanto Pablo, que es judío, como otros hombres han sido salvos por la misericordia y la bondad de Dios. La mayoría de los escritores del Nuevo Testamento son judíos. Entonces no podemos llegar a la conclusión de que Dios ya no tiene nada que ver con una nación judía. De hecho, él dice en el texto que acabamos de leer hoy que todos Israel será salvo. Entenderemos esto un poco más adelante. Entonces no podemos llegar a estas conclusiones apresuradas. No podemos ser sabios en nuestra propia opinión. Estamos viendo el patrón de Dios. Está salvando a judíos. Y el hecho de que los judíos no reciben abiertamente a Jesucristo es una bendición para nosotros. Lo dice también Romanos en los textos que leímos. Que esta hostilidad de la nación judía es para beneficio de nosotros. Entonces Dios cumplirá cada una de sus promesas y solo podemos humillarnos ante el gran poder de Dios porque carecemos quizás de toda la habilidad para poder entender qué es lo que Dios está haciendo en la redención. Solo podemos decirle gracias, Señor, por tu misericordia y tu bondad. ¿Todo Israel será salvo? Existen muchas teorías sobre esto, pero por supuesto no entraré a discusión de cada una de ellas. Permíteme darte quizás mi opinión sobre este texto y cómo lo entenderíamos y cómo podemos ver. Ya de antemano te digo, Dios tiene un plan con la nación judía que Él conoce, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Quién es su pueblo? Él ha dicho que no todo hijo de Abraham es israelita, ¿no? Él ha escogido un remanente dentro de la nación. Y cuando Él dice que todo Israel será salvo, creo que se debe tomar como una figura del habla, una hipérbole, que está hablando de un gran número, pero también me gusta entender este ejemplo o esta frase del apóstol Pablo, todo Israel será salvo, como una comparación, ¿no? Que los gentiles entrarán en plenitud. Eso dice el texto, ¿no? Que cuando entren en plenitud todos los gentiles, entonces vendrá la salvación para los judíos y todo Israel será salvo. Él podría estar refiriéndose a esa multitud de creyentes, todos esos remanentes a lo largo de la historia, hablando acerca de el Israel que se salva. Pero conservo esa idea de que Dios hará algo en su pueblo en el fin de los tiempos. Dios va a salvar. ¿Y sabes por qué pienso esto? Porque Dios es Dios y yo no puedo detener a Dios. Él puede hacerlo como no puede hacerlo. ¿Recuerdas el texto? Le dirá la masa o el barro a su hacedor cómo tiene que ser hecho. Dios tendrá misericordia de quien quiera tener misericordia. Pero mi entendimiento de este texto es que Dios salvará. Y puede ser un recurso hiperbólico decir salvará a muchos. Y si Dios quiere salvar a todos, lo hará, pero lo hará por los medios ya descritos en la Escritura. Tendrá que ser por medio de los méritos de Cristo, porque nadie se salvará sin reconocer su condición pecaminosa y arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios. Eso es quizás la noción que menos se predica cuando se habla de Israel, porque pensamos que ellos son salvos simplemente por ser Israel. Pero tienen que arrepentirse de sus pecados y volver al Señor. Entonces ese todo puede ser esa sumatoria de los remanentes que incluye, en mi opinión, que no es importante ni relevante, pero que incluye el gran remanente final cuando Dios obre poderosamente en aquel pueblo que ha traído para sí, que ha llamado para sí, para salvación. ¿Y sabes por qué me quería decirte esto? Porque Dios es Dios. Yo no puedo editar a Dios. No puedo evitar decirle, Señor, no seas Dios, no salves a los judíos, han sido malvados, te han despreciado, han corrido lejos de ti, han quebrantado el pacto. ¿Sabes por qué? Porque el apóstol Pablo dice, tú también has sido desobediente como ellos y tú has recibido misericordia, porque no puedes esperar que Dios sea Dios y exprese misericordia o muestre misericordia contra el olivo cultivado, siendo tú un olivo silvestre. ¿Por qué esperas misericordia? Tú. Y no esperas que Dios muestre su gran misericordia a los demás. Sucede en nuestras vidas. Las personas que nos ofenden, nos lastiman, decimos, ese no merece salvación. Ese no merece redención. Porque pensamos humanamente. Y no hemos aprendido a pensar divinamente, con una visión de Dios, que Dios es el Dios de la salvación.
y Él salva a quien quiera salvar. Si te salvó a ti y tú recibiste misericordia, ¿por qué Dios no debería mostrar misericordia a alguien más? El apóstol Pablo cita Isaías 59, 20 y 21 y dice, y vendrá de un redentor a Sión. Eso es lo que dice Isaías, vendrá un redentor a Sión, pero lo que debe llamarte la atención es que Pablo cambia la expresión y dice, y vendrá un redentor de Sión. ¿No? Esa es una alusión a Jesucristo. Vendrá el libertador. Y el texto aquí, el que liberta, el que salva, está hablando de liberación del pecado, de la ruina y el rescate del peligro inminente. Entonces Dios traerá salvación. Interesante que el apóstol Pablo hace una combinación no solamente de Isaías 59, 20 y 21, pero también tiene de trasfondo Jeremías 31, 33 y 34, porque él dice que es el pueblo en el que Dios ha hecho un pacto, mi pacto, y les llamará su pueblo. Si Dios llamó a los que no eran pueblo, su pueblo, ¿podrá Dios llamar a su pueblo, su pueblo? Por supuesto que sí, porque Él es Dios. Permíteme darte un recorrido rápidamente por las Escrituras, porque lo necesitamos entender. En Deuteronomios 4, 25 y 31, y te animo a tomar notas y leerlos detenidamente y con calma en tu hogar. Miramos que esta es la última exhortación de Moisés al pueblo que está a punto de entrar a la tierra prometida. Este es el Israel que ha pasado por el desierto, está a la orilla del río Jordán esperando entrar a la tierra prometida. Moisés no va a entrar, tiene un sucesor que se llama Josué. Y nota esta exhortación, este es un mes de predicación de Moisés y les dice esto en Deuteronomios 4, 25 y 31. Cuando hayan engendrado hijos y nietos y hayan permanecido largo tiempo en la tierra y se corrompan y hagan un ídolo en forma de cualquier cosa. Nota lo que le está diciendo anticipadamente. Moisés les dice, ustedes van a entrar a la tierra, van a tomar la tierra, pero van a quebrantar el pacto con Dios, van a tener hijos, van a multiplicarse, pero van a corromperse, van a ser ídolos de cualquier cosa. Eso significa que quebrarán el pacto con Dios. Versículo 26, yo pongo por testigo contra ustedes el cielo y la tierra, es decir, no pueden esconderse, que pronto serán totalmente exterminados de la tierra donde van a pasar el Jordán. ¿Qué está diciéndole? Van a ir a la tierra prometida, van a caer en pecado, pero Dios va a traer el juicio sobre la nación. ¿Qué está diciendo Moisés? Dios traerá un exilio a su pueblo. Pero nota esto, versículo 27, el Señor los dispersará entre los pueblos y quedarán pocos en números entre las naciones. Eso es juicio. Versículo 28, ahí ustedes servirán a dioses hechos por manos de hombres. Eso es juicio de Dios. Han quebrantado el pacto. Pero quiero que notes el verso 29, pero desde ahí. ¿Qué significa desde ahí? Desde el exilio, de donde están, Dios los traerá. Y buscarás al Señor tu Dios y lo hallarás si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. En los postreros días, cuando estés angustiado y todas estas cosas te sobrevengan, volverás al Señor tu Dios. Esto tiene un doble cumplimiento. Cuando ellos regresan del exilio en los tiempos de Nehemías, Esdras, pero tiene un cumplimiento cuando Cristo regrese y gobierne. Ellos volverán al Señor y escucharán la voz de Dios y se volverán al Señor, pues el Señor tu Dios es Dios que dice, compasivo, no te abandonará, ni te destruirá, ni olvidará el pacto que Él juró con quienes, con tus padres. Y cuando lees Romanos, Él le dice que Dios no olvida lo que ha hecho por la promesa que ha hecho a los padres. ¿Por qué? Dice, porque su llamamiento es irrevocable, dice el apóstol Pablo. ¿Lo notas? Esto no es un plan nuevo. Moisés se los dijo, regresarán del exilio. En Isaías 6, 9 al 13, quizás tú conoces Isaías 6 por la imagen tan poderosa que describe Isaías 6. Y vi al Señor sentado en su trono, en lo alto, en lo sublime, excelso, y los ángeles lo servían, y se tapaban los pies, y volaban los ojos, y cantaban, santo, santo, santo. Y vi al Señor excelso y sublime. Y después dice que de ser purificado, miserable de mí, en este pueblo lleno de maldad, un ángel tocó con un tizón sus labios, pues purificado, y se preguntaron, dice, ¿a quién enviaremos? Y dice Isaías, envíame a mí. Se nos olvida que el texto sigue, y que dice, ve y dile a este pueblo, escuchen bien, pero no entiendan, miren bien, pero no comprendan.
Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos. Es Isaías 6, está mandándola a predicar a un pueblo que será puesto bajo estupor. Allí es donde dice el apóstol Pablo que se cumple la escritura, ¿no? Que escucharán pero no oirán, verán pero no podrán ver. Está hablando del juicio de Dios, y si tú lees Isaías del 1 al 5 encontrarás que es un pueblo que se ha rebelado en contra de Dios. Cuando Jesús habla en parábolas, le preguntan a sus discípulos, Mateo capítulo 13, versículo 10, 11, 14 y 15, Maestro, ¿por qué hablas en parábola? Aquí se cumple, dice Jesús, la escritura por Isaías. Al oír ustedes oirán, pero no entenderán. Viendo verán, pero no percibirán. Porque el corazón de ustedes se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y han cerrado sus ojos. Está diciendo, aún siguen bajo el estupor. Pero no todos, porque Dios ha tenido misericordia. Recuerda que la audiencia que le pregunta esto son sus discípulos y le dicen, ¿por qué ellos no entienden y por qué hablan en parábolas? Y era un entendimiento que iban agarrando poco a poco porque el misterio estaba siendo develado para ellos. Hay un texto que nos ayuda muchísimo a entender por qué está así. Proverbios 28, 29 y 18, que es un texto que creo que lo has escuchado, pero creo que es uno de los textos más malentendidos de la Escritura. Porque dice así, donde no hay visión, el pueblo se enfrena, y pensamos, donde no hay planeación, el pueblo se pierde. Y en cierto sentido es verdad, pero no es lo que el texto dice. Solo nota la comparación que hace el escritor de Proverbios, donde no hay visión, y esta palabra es chazón, que significa oráculo, predicación, podríamos decir, donde no hay visión profética, y no me refiero a imaginación o tener alucinaciones. Estoy hablando acerca de que el que no tiene el panorama de Dios, el que no entiende los principios de Dios, ese no tiene visión profética. El que no escucha las profecías y los oráculos de Dios, dice, el que no tiene la visión de parte de Dios por medio de los profetas, es donde el pueblo se desenfrena. Y si tú lees Isaías capítulo 1 al 5, ellos no estaban escuchando ¿qué? La Torá. Salmos capítulo 1. El hombre que camina, dice, en los caminos de desenfreno, se sienta en silla de escarnecedores, no se deleita en la ley de Dios. Está diciendo lo mismo. Entonces, si tú notas esta conexión también, porque la primera vez que Moisés baja con la ley del Monte Santo, dice que vio a un pueblo que estaba en desenfreno. Entonces lo que quiero decirte es que el pueblo que no pone atención a la predicación de la palabra de Dios llegará al desenfreno. Un pueblo sin la ley de Dios se desenfrena. Si volvemos a Isaías 6:11, Isaías hace una pregunta interesante. ¿Recuerdan el contexto? Dios le dijo, predica pero no van a escuchar. Anuncia pero no van a ver. Y él le dice, Señor, ¿hasta cuándo? Y esta no es una pregunta de queja. Necesitas entender que Isaías comprende y conoce a Dios. Por eso es tan importante la primera parte de Isaías 6. Él vio al Señor sentado en su trono. Él conoce a Dios. Entonces esta pregunta no es queja. Señor, ¿hasta cuándo? Esta pregunta es, Señor, yo sé que esto no es permanente. Hay un ¿hasta cuándo? ¿Cuándo pasará eso, Señor? Mira la respuesta de Dios. Versículos 11b en adelante. Y respondió, hasta que las ciudades estén destruidas y sin habitantes, las casas sin gente y la tierra completamente desolada, hasta que el Señor haya alejado a los hombres. Está hablando de juicio, juicio, juicio. Relacionas esto con el exilio y relacionas esto con el exilio espiritual en el que aún está el pueblo de Israel. Pero nota este detalle de esperanza en Isaías capítulo 6. Él dice que aunque se consuma la 10ª parte en el juicio de Dios, esta volverá a ser consumida como el roble o la encima, cuyo tronco permanece cuando es cortado. Hay juicio. De hecho, en Isaías 10, Isaías dice que Asiria será esa hacha que Dios usará para juicio del pueblo de Dios. Pero nota la forma en cómo termina Isaías 6. La simiente santa será
su tronco. Isaías capítulo 11, versículo 1, de Isaí brotará un retoño. Isaí es el papá de David. Él está hablando en términos de que vendrá un redentor a la casa del Señor. Y por eso el apóstol Pablo dice, de Sión vendrá el libertador. ¿Ves el plan de Dios? Salvaje, poderoso, abrumante, pero nos está ayudando a entender que Dios está obrando poderosamente, aún en medio del caos del exilio. Dios estaba obrando para salvación. La simiente santa vendrá. En Isaías 11 vemos el retoño de Isaí. Eso es una referencia, un guiño para nosotros de David. Y lo puedes relacionar cuando él dice, el Espíritu del Señor estará sobre él. El espíritu de sabiduría e inteligencia, el espíritu de consejo y poder. Isaías 9, que solemos predicarlo en Navidad, y se nos ha dado un niño, un hijo se nos ha dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Ese es Cristo. Y eso está en el Antiguo Testamento. En Isaías 53, Isaías vuelve a escribir en los mismos términos de Isaías 11, y le dice, ¿quién ha creído en nuestro mensaje? Que de hecho el apóstol Pablo cita también este texto en Romanos 9, 10 y 11. A quien se ha revelado el brazo del Señor, creció delante de él como renuevo tierno, como raíz en tierra seca. Y ninguno de nosotros dudaría que Isaías 53 está hablando acerca de quién, del siervo sufriente que es Cristo Jesús. Isaías 11, versículos 6 y 8. Te pido que tomas nota para que puedas leerlo con calma. Pero lo que estoy tratando de darte aquí es el panorama para ver que Dios ha estado obrando poderosamente en la salvación tanto de gentiles como judíos para la propia gloria de su nombre. Isaías 11, 6 y 8. El lobo morará con el cordero, y el leopardo se echará con el cabrito, y el becerro con el leoncillo, y el animal doméstico andará junto, y un niño los conducirá. ¿Cuáles son las imágenes que evoca Isaías capítulo 11, versículos 6 y 8? Es muy diferente a lo que vemos en Génesis 3, 15 y 16, donde hay enemistad entre la serpiente y el hijo. Nota el verso 8, el niño de pecho jugará junto a la cueva de la cobra. Él está diciendo, llegaremos a un punto cuando la simiente de Isaí brote, la simiente santa brote y traiga redención y salvación. Llegaremos a la reversión de la maldición en Génesis 3 y 15, donde Dios dijo que la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la simiente de la serpiente, y que la simiente de la serpiente herirá el talón de la simiente de la mujer. Pero Isaías dice, cuando venga el juicio de Dios, Dios los traerá por medio de su Redentor, que es Jesucristo, y llegaremos al punto donde se revierte la maldición de Génesis 3:15, y un niño jugará a la orilla de una cueva de víboras. ¿Cómo luce esa salvación? Isaías 11:16, y habrá una calzada desde Asiria para el remanente que quede de su pueblo. Dios está salvando y sigue salvando y salvará a todo aquel que ha decidido salvar. Así como lo hubo para Israel el día que subieron de la tierra de Egipto, Dios traerá redención por medio de un libertador, y ese libertador es Cristo, del cual tú y yo nos hemos visto beneficiados en gran manera por el estupor de la nación judía. Pero Dios va a salvar a los suyos. Salvará a su nación judía y gentil y hará un solo pueblo. Mateo 11 es sumamente importante. Cuando Juan el Bautista estaba preso, empezó a escuchar lo que Jesús estaba haciendo mientras él estaba ahí. Y entró quizás una duda en su corazón. Y mandó a sus discípulos a preguntar, Jesús, ¿eres tú el que ha de venir? Recuerda, Juan el Bautista dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no tengo, dice, ¿por qué bautizarte? Ni siquiera tengo el honor de amarrar tus sandalias. Pero dice Juan el Bautista, ¿eres tú, Jesús, el que había de venir o esperamos a otro? Está dudando. ¿Qué responde Jesús? Jesús les respondió, vayan y cuenten a Juan
lo que oyen y ven. Los ciegos reciben vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres se les anuncia el evangelio. ¿Qué está citando Jesús? Isaías, y el hecho de que Dios va a quitar el velo de los ojos. Para Juan esto tuvo que haber sido un golpe en su mente, decir, Dios está cumpliendo sus promesas. Lo inició en la venida de Cristo y lo terminará cuando Él regrese. Isaías 30, 20, 21, aunque el Señor les ha dado pan de escasez y agua de opresión, en el contexto es el exilio, Él, tu maestro, no se esconderá más, sino que tus propios ojos contemplarán a tu maestro. Él dice, todo Israel será salvo. Llegará un día en que el remanente final y todos los remanentes a lo largo de la historia podrán ver, como lo han visto los remanentes pasados, podrán ver a su maestro. Tus oídos oirán detrás de ti estas palabras, etcétera, etcétera, etcétera. Isaías 35, 5, 6. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán, y el cojo entonces saltará como un ciervo, y la lengua del mudo gritará de júbilo, porque aguas brotarán en el desierto. La restauración de Dios. Dios está en el plan de salvación. Entonces, ¿por qué quería hacer esto? Porque no hay dudas de que Dios cumplirá sus promesas. No hay dudas. No puede haber dudas en nosotros de que Dios hará su obra en su pueblo, en su nación que ha escogido para salvación. No, tú y yo no somos nadie para decirle, Dios, ¿por qué los estás haciendo así? Y Él dice en Romanos 11, 27, este es mi pacto con ellos. Cuando yo quite sus pecados, Él lo hará en su tiempo. Y Él nos dice que eso pasará ¿cuándo? Hasta que entre la plenitud de los gentiles. O sea, cuando la iglesia sea beneficiada y se salven los que han de ser salvados. Dios removerá el velo de los judíos para que puedan oír y ver y se arrepientan los que están destinados a arrepentimiento y reconozcan a Jesús como Señor. Mira lo que dice Mateo 24, 14. Y este evangelio del reino se predica en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y después entonces vendrá el fin. Romanos 11, 28, 32, en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de ¿quién? Dice, de ustedes, de nosotros. Él está obrando su plan, Él está llevando a cabo su plan. En cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Dios hizo un pacto con Abraham y va a cumplir su pacto con Abraham. Versículo 29, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Versículo 30, y aquí está el énfasis final. Dios continúa siendo compasivo y misericordioso para con nosotros, porque Él dice que el evangelio para ellos hoy son enemigos del evangelio por causa de ustedes, para que ustedes puedan escuchar la verdad del evangelio y puedan arrepentirse de sus pecados, pero son elegidos y amados por Dios debido al pacto que Dios ha hecho con ellos. Y si Dios cumplirá el pacto con ellos, esta es la garantía del apóstol Pablo aquí. Él será fiel en cumplir el pacto que ha hecho contigo. Como iglesia, como pueblo, como hijos. ¿Recuerdas Deuteronomio 4:31? Pues el Señor tu Dios es Dios compasivo. Y eso es lo que recalca aquí el apóstol Pablo, versículo 31 de Romanos 11. Así también ahora estos han sido desobedientes, para que por la misericordia mostrada a ustedes, iglesia, también a ellos ahora les sea mostrada misericordia. Porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Y por eso el apóstol Pablo termina con esta expresión. Después de entender el plan de Dios, después de ver todo lo que Dios ha estado haciendo a lo largo de la narrativa de la historia, desde Génesis hasta Apocalipsis, desde el exilio hasta la redención, nosotros como iglesia beneficiadas de la obra y el beneficio de Cristo en la cruz del Calvario podemos decir, oh, cuán profundas son tus riquezas y de sabiduría del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios, inalcanzables para nuestras mentes, inescrutables, no los podemos entender todos sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a Él primero para que se le tenga que recompensar?
Es decir, yo no te debo explicaciones a ti de lo que yo estoy haciendo. Yo soy el Dios soberano y yo decido salvar a quien quiero salvar. ¿Quién eres tú, oh barro, diciéndole al Señor, a su hacedor, cómo debe ser hecho? ¿Quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Le está diciendo, no te debo explicaciones. Y no las entenderías si Dios te las diera. Por eso el llamado aquí es humillarnos ante el gran poder de Dios y decir, Señor, yo no entiendo casi todo, o no entiendo en gran parte tu plan, Señor. Pero yo sé que tú eres bueno, pero yo sé que tú eres fiel, yo sé que tú eres misericordioso y bondadoso y tú estás salvando a los tuyos para la gloria de tu nombre. Me someto a lo que cognitivamente puedo entender. Y espero, Señor, que eso que entiendo en mi mente pase a mi corazón para vivir para la gloria de tu nombre y darte toda la gloria a ti. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. El apóstol Pablo te ha mostrado el plan de redención y él quiere que alabemos a Dios como Él lo alaba. Incluso el apóstol Pablo quizás no entiende cosas, por eso él dice, sus caminos son inescrutables. Quizás entiende más que nosotros, comprende más que nosotros, pero incluso él expresa lo inescrutable, lo inalcanzable que son sus caminos. El apóstol Pablo recita Job 41:11 en el versículo 35. ¿Quién me ha dado para que tenga que pagarle? Para que tenga que devolverle. Y esto nos debe recordar 1 Crónicas 29:14. Todas las cosas, dice el rey David, vienen de ti. Oh Señor, por tu mano te hemos dado. Debido a que tú nos das, nosotros te damos. Eso es evocando, ¿no?, nuestra posición delante de estas grandes verdades. En otras palabras, nada te pertenece a ti. Y en el contexto está hablando acerca de la salvación. No solo la salvación de los gentiles, la salvación de los judíos. Nada te pertenece a ti. Es Dios obrando para su gloria y su honra. Es Dios salvando para su gloria y su honra. Por lo tanto, ninguno de nosotros puede poner a Dios bajo obligación. Decirle, tú me debes esto, Señor, a mí. O tú nos debes esto, Señor. Solo podemos decir y admirarnos a través del gran poder de Dios en la salvación. Y la pregunta que ha gobernado Romanos 9, 10 y 11, ¿será Dios fiel con nosotros? Si no ha sido fiel con su pueblo, y Pablo dice, de ninguna manera pienses que Dios no ha sido fiel con su pueblo. Él va a salvar su pueblo. Entonces la respuesta para nosotros es, Dios será fiel con sus hijos. Dios será fiel con la iglesia. Jesús lo dijo, las puertas del Hades no prevalecerán, porque Él es el constructor de la iglesia. ¿Sí? Piensa en el momento de una dificultad en tu vida, en la que es difícil darle la gloria a Dios, como la enfermedad, como las crisis. Es difícil quizás decir, Señor, seas tú glorificado por medio de esta enfermedad que me está matando. Pero el apóstol Pablo te dice, quizás no lo entiendas, quizás no logres unir los puntos entre A y B de lo que Dios está haciendo, pero confía en que Dios lo está haciendo. Descansa en lo que Dios lo está haciendo. Pero es una aplicación muy personal para todos de nosotros. El apóstol Pablo nos está pidiendo que alabemos a Dios por su gran conocimiento, que alabemos a Dios por su gran sabiduría, que alabemos a Dios por su gran misericordia, por su gracia, pero ello siempre implica que confiemos plenamente en Dios. Quizás no lo entendemos todo, pero nos dice confía plenamente en Dios. A Él sea toda la gloria. En tu momento de más dificultad, Dios sigue siendo digno de toda alabanza, de toda gloria y toda honra. En el momento en el que el mundo se nos derrumba, en el momento en el que el mundo nos cae encima, en el momento en que no miramos salida, vemos la opresión, vemos la niebla que nos impide ver más adelante, Él dice, quizás no lo entiendas, pero Dios tiene todo conocimiento, tiene el control, Dios es sabio, es lleno de gracia y misericordia. Confía en el Señor. Descansa y confía en el Señor. Te soy honesto, muchas veces es muy difícil, ¿no?, caminar así. Pero el apóstol Pablo dice, pero hazlo.
camina confiando y creyendo en la gracia del Señor, nos va a sostener en todo momento, porque Él es fiel a sus promesas. Te llamó como hijo a ti para salvación. Él cumplirá sus promesas. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por el privilegio tan grande de entender, Señor, tu palabra, Señor. Y estoy seguro, Dios, que nos falta muchísimo, Señor, por entender de ti, de conocerte realmente, de comprenderte, Señor. Y el apóstol Pablo nos decía, Señor, que tan grandes son tus caminos, Señor, tan altos, Señor. Y nuestra tendencia, Señor, pecadora, es querer dominar tus pensamientos, ser sabios en nuestra propia opinión. Pero, Señor, ayúdenos a deleitarnos en el Dios que todo lo sabe, que todo lo conoce, al Dios que no se le escapa nada de sus manos, Señor. Qué impresionante, o sea, mi mente y mi corazón están, Señor, asombrados, perplejos, Señor, por el conocimiento y la vastedad de tuya, Señor. Cómo Dios tan poderoso eres, que controlas cada detalle, Señor, en nuestra vida, desde el pasado hasta el presente y el futuro, Señor. Y lo único que podemos hacer, Señor, es venir ante ti y humillarnos ante tu gran poder, Señor, reconociendo que tú eres Dios, Señor, misericordioso y bondadoso, Señor. Qué lección más grande, Señor, de que tú has injertado en el olivo cultivado, Señor, un olivo silvestre. Y a veces, Señor, caemos en el engaño, la mentira de nuestros corazones de pensar que tú no puedes salvar al familiar aquel, Señor, que pensamos, Dios, que está perdido, Señor, completamente por sus actitudes. Que no hemos entendido que la salvación es por gracia. Y no hemos comprendido que tú eres todopoderoso para salvar y que la única salvación se encuentra en Cristo Jesús. Y un día, Señor, tú abrirás, Señor, los ojos de esos familiares en fe, Señor, confiando en tu poder y tus propósitos, y te glorificaremos y honraremos, Señor. Pero nos sentiremos avergonzados, Señor, porque hemos dudado del poder del Evangelio. Ayúdenos, Señor, a poder predicar correctamente tu palabra, Señor, a todo hombre y mujer que conocemos. Señor, oramos, Señor, por lo que tú estás haciendo, no solo en nuestra iglesia, Señor, sino por medio de nuestra iglesia, Señor. Y por medio, Señor, de lo que tú estás haciendo en el plan de redención, de traer a los tuyos a salvación, sean gentiles, pero también, Dios, viendo hacia el futuro de lo que tú harás, Señor, para que tu nombre sea glorificado y exaltado. Gracias, Dios, por tu palabra y tu misericordia, por recordarnos, Señor, y ubicarnos a nosotros como los que somos, hombres y mujeres, finitos, intentando conocer al Dios infinito, excelso y sublime. Ayúdenos, Dios, a ser capturados por tu belleza y tu majestad, y vivir así para la gloria de tu nombre. Señor, sea cual sea la situación en la que hoy enfrentamos, Señor, sea escasez, Señor, sea enfermedad, Señor, sea preocupaciones del día a día, Señor, incluso, Señor, cosas que pensamos que no pueden ser derribadas, Señor, todas ellas sean traídas a ti, Señor, y nosotros podamos alabarte a ti a pesar de las circunstancias que enfrentemos. Porque todo es para ti, todo es para tu gloria. A ti sea la gloria, Señor, por siempre y para siempre. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos, son amados.